Entrevista a la licenciada Jessica Escobar Dávila. A nombre de Innovación y Gestión, te doy la más cordial bienvenida. Y antes de iniciar la entrevista, déjenme darles una breve semblanza de la licenciada Jessica Escobar Dávila. Jessica es fundadora y directora general de Cueponi Consultoría y cofundadora del Museo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomada en Administración de Instituciones de Asistencia Privada y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, Economía Circular por la Universidad del Medio Ambiente y consultor acreditado por el Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI para el apoyo a empresas en temas de responsabilidad social. Jessica, desde hace 10 años, en conjunto con un equipo multidisciplinario, ha desarrollado estrategias de sostenibilidad y factores ESG, de medio ambiente, social y de gobernanza, que buscan transformar a las empresas hacia una cultura de sostenibilidad. Jessica ha asesorado a empresas nacionales e internacionales del sector de fibras, alimentos, construcción, hidrocarburos, cementeras, agrícolas, pesqueras, mineras, manufactureras, de ventas directas, de servicios y comercializadoras. Su objetivo se centra en generar estrategias locales que logren un impacto global, que respondan a las necesidades de los grupos de interés de las empresas y que generen impactos positivos en la rentabilidad de las empresas, en la sociedad y en el medio ambiente. Una vez platicado el currículum de Jessica, ahora sí vamos a iniciar la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. La primera pregunta, Jessica, platícanos cómo y por qué decidiste dedicarte a dar consultoría de sustentabilidad. Bueno, pues muy buena pregunta, considerando que hace aproximadamente 10 años fue cuando decidí a qué dedicarme o en la parte laboral. Y en esos momentos, pues no estaba el tema de sustentabilidad, responsabilidad social, sostenibilidad o ESG, creación de valor compartido, que ahora le pusieron ya millones de nombres. Todos estos temas no estaban como en principio de tanto interés, no había tanto interés en el tema, pero para mí era relevante porque empecé a ver una diferencia en el comportamiento del consumidor, en el comportamiento del mercado, en donde también pues los mismos inversionistas empiezan a ver temas de sostenibilidad como un requerimiento para invertir. Ese es pues una de las... Y también pues empecé a ser un poquito más consciente de todas las problemáticas que trae el mal comportamiento de las empresas con sus empleados, el mal liderazgo que pueden tener con su comunidad, con el cumplimiento de las leyes, pues en general con ser una empresa responsable, o como también lo llama, por ejemplo, Microsoft, ser un ciudadano corporativo responsable, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque al final del día esto también crea una cultura organizacional, y esto pues es parte de lo que promueves con tus grupos de interés. Entonces, pues por eso me empecé a dedicar a esto, me gusta mucho, personalmente creo que el impacto y el poder lo tienen las empresas en el mundo, no solo lo tienen pues los estados o los políticos, sino pues también los empresarios tienen en sus manos tomar decisiones correctas en beneficio. Todo eso, ¿cómo lo aprendes? ¿Lo transpiras estando en una empresa que hacía sustentabilidad y de ahí te surgió la idea de ser fundadora de este negocio o lo aprendiste parte en la universidad? Platícanos un poquito más de la raíz de dónde sale la inquietud. Pues es algo muy curioso. En la universidad me toca liderar un proyecto que se llamaba Mujer Emprendedora,
que justo era buscar como ese sentido de empoderamiento a las mujeres, de emprendimiento hacia la mujer. Y de ahí empecé a investigar qué estaban haciendo las empresas en torno al tema de las mujeres, ¿no? Hace 10 años. Y de ahí empecé a ver que había un pacto mundial, que había un distintivo empresa socialmente responsable, que había diferentes herramientas en el mundo de la sostenibilidad corporativa. Y organicé un congreso sin saber nada. Les pedí a algunas empresas que vinieran a platicar sobre lo que estaban haciendo. En ese entonces era Pfizer, Microsoft, Cemex, y algunas empresas grandes de México. Y fueron y en ese momento dije, yo me quiero dedicar a esto, me gusta, creo que es algo que está creando un valor en la marca, está creando un valor en los grupos de interés que están alrededor de una marca, de una empresa. Entonces creo que pues vale la pena investigar más. De ahí trabajé un tiempo también en una empresa de consultoría, también en la parte de sostenibilidad, de responsabilidad social. Posteriormente trabajé dentro de una empresa coordinando el área de responsabilidad social y de sustentabilidad. Me di cuenta pues también los retos desde el lado empresarial, ¿no? No nada más desde el lado de asesoría. Y finalmente estudié el máster, estudié pues varias cosas y de ahí pues decidí ya emprender Cueponi hace 6 años, en donde pues sí fue un reto hasta personal decir, bueno, vamos a emprender a los 28 años, pues todavía con muy poca experiencia en varias instancias, fue un reto. Traté de hacerme de un equipo también con experiencia en la parte de consultoría, de sustentabilidad, de responsabilidad social. Incluso pues ya hay una carrera de responsabilidad social en la Universidad de Anáhuac, hay una ingeniería en desarrollo sostenible en el TEC de Monterrey, en el que me ha tocado participar dando clases. Hay carreras de emprendimiento social en la Ibero, en la UNAM también hay carreras enfocadas y maestrías en este sentido, pero eso empezó hace 6 años, hace 5 años en las universidades empezó a haber un poquito más del tema, y empezamos a crear un equipo pues, que tuviera disciplina o digamos como especialización en cada uno de los temas. Muy bien, Jessica. Ahora, entrando un poquito más a detalle, me gustaría que nos platicaras un tanto más fino qué es la sustentabilidad y en qué beneficia a las empresas y en particular qué son los grupos de interés en las empresas. Perfecto, súper bien. Pues la verdad es que el término sustentabilidad fue acuñado pues hace algunos años, en 1984, como digamos que el preservar los recursos del presente para no comprometer los recursos de las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Es pues que no nos acabemos lo que requieren nuestros hijos, nuestros nietos para pues, seguir aquí, ¿no? En cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos naturales, en cuanto a temas económicos. Entonces, ese es un poquito qué es sustentabilidad. En México se usa más sustentabilidad, en España solo se usa sostenibilidad. Es como un anglicismo, en inglés solo hay un término que es sustainability. Entonces es un poquito esa parte. Y el corazón del tema es, digamos, que el compromiso que adquiere una organización al cumplir con temas de sostenibilidad, calidad de vida de los colaboradores, medio ambiente, ética empresarial, vinculación con la comunidad, y pues todos, y la gobernanza, es decir, cómo desde la dirección, desde los inversionistas, desde el consejo de administración, toman decisiones con temas con impacto en temas de sostenibilidad. Entonces, y los grupos de interés son todos los grupos que se relacionan de manera directa o indirecta, interna o externa, con la organización. O bien que son afectados o que la misma organización los afecta. Entonces, el tema de tener un buen relacionamiento con estos grupos de interés es un tema también de continuidad operativa, de prevenir riesgos, de prevenir impactos económicos, algo que le llaman también, por ejemplo, un grupo de interés importante para aquellas, principalmente para las empresas de materias primas, que tienen pues a lo mejor agricultura, pesca, minería, hidrocarburos, que tienen impacto en ciertas comunidades. Hay un término que le llaman
licencia social para operar o license to operate, en donde tienen que pues tener esa licencia de la comunidad para poder operar, si no pues hay bloqueos, hay conflictos, y pues no nada más es la licencia que te otorga pues el gobierno, ¿no? O la licencia de permiso, sino es la licencia social para operar que también pues te la otorga pues la sociedad, ¿no? Uh-huh. Es como un tema reputacional que es el único bien que no le pertenece a la empresa. Oye, me llama mucho la atención todo este entorno en el cual la sustentabilidad opera. Sin embargo, no me queda muy claro, y yo creo que es muy interesante para que los que vean esta entrevista entiendan la importancia, en qué realmente beneficia a las empresas el ser sustentables. Perfecto. Pues uno es el ser sustentable a veces, y sobre todo en un contexto latinoamericano, orilla a las empresas en primer lugar a cumplir la ley, ¿no? Porque una empresa sustentable no puede ser sustentable o responsable si no cumple con la ley. Entonces, de entrada ahí ya tenemos algo importante, que las empresas tienen que empezar a cumplir la ley ambiental, la ley laboral, la ley, etcétera, ¿no? Que esa es la primera base, cumplir la ley e ir más allá. Y prevenir un tema de multas, prevenir pues todo lo que puede implicar con el propio gobierno, ¿no? O sea, cumplimiento de la ley. Ese es como lo primero. Evitas demandas de tus grupos de interés, colaboradores, clientes. Si tienes un buen servicio al cliente donde proteges sus datos personales, pues puedes evitar multas. Si tienes una buena relación laboral con tus colaboradores, una relación transparente, clara, liderazgo bueno, con una cultura organizacional fuerte, pues puedes evitar demandas laborales. Todo esto, pues lo que busca es evitar primero estas como sanciones, multas, etcétera, ¿no? Ese es como un buen argumento. El segundo es que, pues de cierta manera, de cara a los inversionistas, pues también hay calificadoras como Sustainalytics, MSCI, etcétera, que ya empiezan a visualizar el valor de una empresa no solo en términos financieros, sino en temas de ESG. Es decir, qué indicadores de riesgo hay que puedan hacerte perder dinero, ¿no? De cierta manera. Es decir, oye, pues si tú tienes un alto índice de accidentes, o tienes un alto índice de emisiones, o tienes un alto índice de residuos que no estás entendiendo qué hacer con esos residuos, o cómo valorizarlos, los residuos, o cómo ahorrar recursos, energía, bla, bla, bla. Entonces eso va a permear directamente en tus estados financieros, ¿no? En tu resultado como empresa. Entonces, pues eso también es parte de, y otro muy importante es la parte de ética y de gobernanza de la organización, de ética empresarial, porque pues también, sobre todo en los países latinoamericanos, pues somos, o sea, en una evaluación de riesgos de corrupción, por ejemplo, pues estamos mucho más vulnerables a ello, ¿no? Uh-huh. Por el contexto político que hay en nuestros países. Entonces... La corrupción en los países europeos y en Estados Unidos son menos, pero los montos son muchos millones más, muchos. No, la corrupción... Lo que acaba de pasar en Alemania es terrible, pero bueno, esa es una interrupción, perdón. No, y además también con gran razón, ¿no? Ese es un reto que en la conclusión seguro vamos a ver, pero es un tema de comportamiento, ¿no? O sea, de las mismas líderes de organizaciones. Hay desde una corrupción muy leve o pequeñita, pero como dices, pues a niveles estratosféricos o a niveles muy altos, pues la corrupción es mucho más grande y sucede en todos los países, ¿eh? Sí. O sea, sí somos más vulnerables en la microcorrupción, digámoslo así, pero en todos los países hay corrupción. O sea, Oye, ¿cómo relacionas el programa de sustentabilidad que trabajas en las empresas con la construcción de la cultura de las mismas? ¿Tiene alguna relación? ¿No tiene relación? ¿Cómo reaccionan los empleados antes de estar en un programa de estos y después de que han pasado por un programa de estos? ¿Y cuánto tiempo tardas en la implementación de un programa de sustentabilidad? Muy, muy interesante. Justo en un estudio que realizó KPMG el año pasado, estima que uno de los beneficios de implementar una cultura de sustentabilidad dentro de las empresas es mejor el clima laboral un 31%,
dentro de los ámbitos. Porque si tú eres una empresa que obviamente al interior tienes, digamos, una información clara al colaborador, oye, te voy a contratar tanto tiempo, con estas condiciones, te voy a dar este sueldo de acuerdo a tus tal, y adicional, pues me estoy preocupando por tu bienestar, porque no tengas estrés, no porque no tengas estrés, ¿no? Porque el estrés siempre va a existir, pero pues que no te ponga en condiciones de estrés constantemente, sino que puedan existir descansos, que puedan existir pausas, que no tengas 3 turnos seguidos o 4 que pues transgreda tu salud, etcétera. Y eso los colaboradores lo perciben, ¿no? Lo perciben que es una empresa, y adicional a eso, que oye, nos vamos a reunir todos porque queremos ahorrar recursos, ¿no? En temas ambientales, o vamos a hacer una campaña en pro del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, nos estamos comprometiendo como empresa, o sea, empiezas a ser como una comunidad, como una cultura entre los colaboradores de, oigan, tenemos por ejemplo, en uno de mis clientes tiene el compromiso de disminuir a nivel global, es un cliente que está en Suecia, que es una empresa automotriz, y a nivel global, el año pasado se comprometieron ante una iniciativa que se llama Science Based Targets en disminuir el 50% de sus emisiones a nivel global. Entonces, el que tú le comuniques al colaborador, oye, pues entre todos tenemos que hacer esto y échenle ganas porque es nuestro compromiso como empresa, pues tiene que haber un tema de eficiencia, de investigación, de innovación de los mismos procesos. Entonces, pues bastante interesante, y adicional los comprometes con una causa que conecte con el colaborador, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, por ejemplo, una causa, Cinépolis, ¿no? Ayuda a las empresas, o sea, opera cataratas, porque pues al final son sus grupos de interés, ¿no? Los que van a ver el cine, o GNP hizo una campaña increíble de donación de órganos en donde logró que la cultura de donación de órganos al interior y al exterior de su empresa se elevara un 300%, un 600%. En el interior 300 y en el exterior 600% en el país. Ajá. Entonces, pues eso también es como, oye, pues una empresa que está preocupada por mí. Pero no puede ser solo un greenwashing o un social washing, como lo llaman ahora. Porque si yo a nivel externo regalo, dono, hago unas campañas increíbles de comunicación, y al interior tengo un jefe que me grita, tengo unas malas prestaciones, tengo una poca claridad en mi forma de contratación, pues es totalmente contraproducente, ¿no? Entonces también tiene que haber mucho cuidado en cómo comunicar de manera congruente lo que hace una empresa de manera interna y externa. Muy bien. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿nos podrías platicar cómo es la administración de las empresas que has atendido y qué oportunidades ves de mejorar? Híjole, pues es muy grande porque pues he atendido empresas de hasta 10 empleados, o sea, súper chiquitas, y empresas de 9,000 empleados, ¿no? Entonces son muy distintos los retos, incluso por sectores son distintos los retos. Por ejemplo, una empresa que su rentabilidad está en vender más y más y más productos de consumo masivo, ¿no? Uno de los estándares que busca el tema de sostenibilidad es que tengas un consumo responsable. Entonces, de cierta manera, a veces como que puede ir en contra de esa misma rentabilidad, ¿no? Oye, pues si yo lo que quiero es vender más, pero pues porque por ejemplo, a lo mejor vendo unos pastelitos de chocolate, ¿no? Entonces, pues entonces mi objetivo es vender más, pero lo tienes que hacer de manera más responsable. Y eso ha empujado a las empresas a que sean más transparentes en sus etiquetas, pero es un reto, ¿no? Porque al final tienes que ver la rentabilidad, pero también ser responsable con el consumidor, ¿no? Y eso la verdad es que ha empujado a que sean más responsables en sus etiquetas, a que sean más responsables en su forma de comunicar lo que está pasando, incluso en disminuir, por ejemplo, la cantidad de azúcares de los productos, o en disminuir los ingredientes, en innovar algo que el consumidor está haciendo, ¿no? Y que están estudiando el propio comportamiento del consumidor, que ha cambiado mucho. O sea, estudiar el comportamiento del consumidor también me parece muy importante. Eso es en ese sentido, ¿no? Pero hay muchísimos retos, ¿no? En una empresa minera,
pues un reto también es, pues estás en una comunidad inmersa, tienes que no tener un impacto tan grande en temas ambientales, pero lo tienes. O sea, al final del día es un impacto, es parte de tu proyecto, es parte de tu proceso. Tienes que ser muy cuidadoso en cómo haces esa relación con las comunidades. Y sobre todo en las empresas pymes, que la verdad es un reto, pues pues a lo mejor definir ya en las empresas pymes, micro, etcétera, es mucho más definir la parte de los colaboradores, ¿no? De qué hace quién, el perfil de puesto, qué hace quién, por qué lo hace, cómo lo voy a medir, cuáles son esas métricas. La verdad es que ese es el primer problema que nos enfrentamos con empresas normalmente de entre 0 a 150 empleados todavía, ¿no? Ya más allá es mucho, incluso en empresas grandes también hay muchos problemas de comunicación, ¿no? Que se vuelven a veces más complejos, pero en empresas pequeñitas también hay problemas de comunicación porque no hay claridad en los perfiles, ¿no? No hay claridad en los puestos, no hay claridad en qué te toca a ti, qué me toca a mí. Y pues un poquito tiene que ver con la propia cultura pues de no ser planificados, ¿no? Puede ser como una cultura así medio general. Y la otra, pues yo creo que también es falta de conocimiento, ¿no? De cómo hacerlo, cómo establecer o estructurar un poquito más la empresa. Financieramente también he visto, pues que, por ejemplo, hay sobre todo las micropymes que pues se gastan el dinero así, les llega, se lo gastan y luego al siguiente año pues no tienen ventas y entonces ya muere la empresa, ¿no? Entonces, pues también es algo que no hay como provisionamiento. Algo que veo que a todas las empresas de todos los tamaños, sobre todo las empresas mexicanas o empresas que tienen su sede en México, el tema de prevención de riesgos no lo tienen con un presupuesto claro. Si llega una pandemia o si llega un desastre natural o algo sucede o se les muere la mitad de la plantilla, pues no hay una planeación de riesgos, ¿no? No hay presupuestos, no hay nada como tan claro, ¿no? Que a diferencia a lo mejor de una empresa internacional, podrían tener algunos planes, o incluso hay áreas pues, de análisis de riesgos del negocio, ¿no? Que incluso en estas áreas ya se están incorporando riesgos de cambio climático, riesgos de derechos humanos, riesgos de corrupción, o sea, como todos estos riesgos que pueden mermar pues, la parte financiera. ¿Qué otra cosa? El liderazgo, pues también es algo que sigue teniendo muchas áreas de oportunidad. Desde que empecé a dedicarme a esto, lo vi y lo he visto como el liderazgo pues desde las empresas, ¿no? E incluso los mismos empresarios dicen, oye, pues si mi líder en el país no está haciendo cosas buenas o si mi líder en el mundo no está haciendo cosas buenas, ¿por qué yo como empresario lo voy a hacer? Y luego el empresario pues no permea eso en su propia cultura, ¿no? La verdad es que hay muchos retos en torno al tema, pero... Y algo súper relevante que tiene que ver con, pues, digamos, las nuevas generaciones, los centennials, más que los millennials. Los centennials tienen una característica específica, que es que buscan un líder ético. Entonces, eso también ha permeado mucho en las nuevas generaciones. Entonces hay mucha rotación, porque yo cómo voy a trabajar con un líder que es que maltrata a los demás, que que tiene que ver mucho con este discurso de las generaciones de cristal, ¿no? De que ya, de que ya nada más les alzan tanto la voz o les dicen algo y entonces ya lloras. Es algo complicado, pero de que es una tendencia, es una tendencia. Y que los centennials tienen esa necesidad. Ajá. Y que van a ir saltando quizás de un trabajo a otro si no se sienten reconocidos, si no se sienten felices, si no es una empresa que conecte con sus valores, con su propósito. Entonces eso pues sí lo he visto yo mucho en las empresas, ¿no? Platícanos ahora un poquito, juntando estas experiencias, esta forma de los programas, cómo se implementan, estos grandes retos, oportunidades que estás teniendo con las empresas. Platícanos un poquito, ¿cuál ha sido tu estrategia de comercialización? Entiendo que vender servicios, y en particular consultoría, pues es un proceso bastante diferente a vender productos de consumo, por ejemplo, en los cuales
pues con cierto tipo de publicidad puedes llegar a tus clientes. En el aspecto de consultoría, pues son situaciones intangibles hasta cierto punto. Y entonces, ¿cómo es tu estrategia para comercializar? Y una vez que nos platiques de esa estrategia que has aplicado en los últimos años, ¿qué resultados has tenido en este primer cuatrimestre del 2021, después de venir de una severa recesión que inició por ahí de marzo del 2020 y que ya llevamos más de un año sumidos en esta pandemia? ¿Cómo ha respondido tu mercado? ¿Sigues vendiendo bien? ¿Se te bajaron las ventas? Etcétera. Platícanos un poquito de eso. Pues de entrada, cuando empecé en el tema, queríamos vender todo, ¿no? Oye, la empresa, oye, esto, no vendíamos todo lo que la empresa necesitaba, lo vendíamos. Entonces, creo que al inicio igual y resultó como interesante para saber como cuál era como lo que realmente necesitaban las empresas. Nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que necesitaban saber qué hacer, pero también cómo hacerlo. Entonces, gran parte del objeto del negocio es decirles, mira, por aquí vas bien en la estrategia, debes de trabajar sobre estas metas, estos objetivos, ¿verdad? Pero pues acércate de esta manera, hazlo de esta forma, o sea, como un consultoría coach, es un poco como lo que hacemos, no nada más de, bueno, te digo qué hacer, sino velo haciendo, te acompañamos, ve los resultados que tienes, evalúalos, ¿no? Porque al final los retos de sostenibilidad se relacionan de manera interconectada, o sea, se conectan unos con los otros, ¿no? Si hay pobreza, o más bien el cambio climático tiene que ver con la pobreza, con el hambre, con la desigualdad, entonces al final no es un tema pues nada más único, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque empezamos como a tratar de vender de todo. Y hace unos años, hace como 2 años, empezamos a definir exactamente qué íbamos a vender. Para poder dar digamos, como enfocar nuestros esfuerzos en productos y servicios específicos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la parte de consultoría, específicamente dentro de la consultoría hacemos capacitación y comunicación del tema dentro de las empresas, entonces eso ayuda a que es consultoría, capacitación y comunicación. Eso nos da una fortaleza. Tenemos un servicio específico de medición de huella de carbono, porque también esta medición de huella de carbono tiene mucho que ver con el tema ambiental, el termómetro, no tanto una ISO, un sistema de gestión, que eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que tengan la cultura y si por que se les ocurrió tener un distintivo, un reconocimiento, una ISO, quieren eso, que lo hagan. Pero realmente nuestro objetivo es que tengan la cultura y que disminuyan sus consumos, que tengan una meta de reducción de emisiones, que puedan hacer los programas dentro de la empresa, comunicarlos, difundirlos, ¿no? Entonces, esto también es parte de lo que hacemos. Tenemos una plataforma de denuncias en temas de corrupción, soborno, acoso, hostigamiento, etcétera. Esa pues es digamos que lo que nos ayudó fue de diversificar, ¿no? Y no nada más quedarnos con vamos a hacer consultoría y si el día de mañana las empresas ya no existen, ¿qué vamos a hacer, no? O si el día de mañana ya no necesitan nuestro servicio en temas de sustentabilidad porque ya lo van a hacer ellas, ¿qué más vamos a hacer? Entonces medimos la huella, damos consultoría, tenemos esta plataforma de denuncias que de cierta manera nos ayudó a diversificar un poquito los ingresos. Y finalmente creamos un museo itinerante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esto nos permite hablar en un lenguaje distinto con las empresas y empezar a insertar realmente lo que es nuestro objetivo o misión de la empresa, ¿no? La cultura de sostenibilidad dentro de las organizaciones. A través de empezarles a decir de dónde viene el tema de sustentabilidad, por qué. A ver, hay un protocolo de Kioto hace unos años, porque regula unos digamos como unos gases específicos que impactan a los gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto regula algunos, el Acuerdo de París regula otros, está los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen unas metas, indicadores, etcétera, y cómo la empresa, el sector privado está aportando estos objetivos. Entonces, de cierta manera tenemos la parte cultural con el museo, la plataforma tecnológica con la parte de denuncia, el servicio de medición y la parte de consultoría.
Y todo alrededor de eso, pues nos ayuda a dar y empujar a las empresas de todos los tamaños en ese sentido, ¿no? Porque pues definitivamente no es algo fácil, no es como que sobre todo es una empresa de consultoría en sustentabilidad, ¿no? A lo mejor fuera marketing, ventas, cosas que pues de cierta manera buscan las empresas mucho más sencillo. Ahora en la pandemia lo que nos ha ayudado a escalar, es tener un soporte tecnológico mucho más claro. Tenemos plataformas en donde hacemos análisis, en donde hacemos encuestas, tenemos plataformas en donde estamos montando temas de capacitación. Las plataformas tecnológicas nos han ayudado mucho a darle un valor agregado a nuestros clientes que teníamos y llegar a otros clientes potenciales. También las alianzas y las certificaciones como consultores, esas credenciales que tenemos cada uno de los miembros del equipo, y pues también la parte comercial nos ayuda a tener especialistas en cada tema, ¿no? Especialistas en la parte ambiental, especialistas en la parte de ética y gobernanza, especialistas en la parte de recursos humanos, especialistas en la parte de inversión social. Tenemos una persona especialista en proyectos de desarrollo, de vinculación con organizaciones de la sociedad civil y empresas. Entonces esto nos ha permitido llegar a las empresas, de decir, somos una agencia que puede brindarte como toda esta experiencia. Ok, pues muchas gracias, Jessica. Ha sido un placer estar en esta entrevista, y a nombre de Innovación y Gestión, realmente te agradecemos tu tiempo y el que hayas compartido todos esos conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias igualmente a Innovación y Gestión, y pues mucho gusto en compartir con ustedes esta mañana.